por encima del promedio de la región de lo que recauda el Estado en concepto de impuestos. Y en la Argentina parece haber habido dos cuestiones que han coadyuvado a que haya aumentado tanto la presión de los impuestos, lo que tenemos que pagar cada vez más de impuestos, y que tienen que ver justamente con este fenómeno inflacionario, con esta inflación en aumento y un fenómeno constante que se viene dando. Porque hay dos impuestos que determinan el eje de la recaudación del Estado, y uno se ajusta solo por inflación, que es el IVA. Y el otro, al no ajustarse, al gobierno no modificar las alícuotas y las tasas que cobra por inflación, que es ganancias, va incrementando cada vez más la gente que lo paga. O sea que hay como una operación de pinzas, ¿no? Que por un lado te cobran el IVA, vos vas cada vez que vas y compras esta factura, esta taza de café, terminás pagando cada vez más de IVA a partir que va aumentando el precio. Y tu sueldo, como no se modifican las alícuotas, a medida que se va ajustando a la inflación o cerca de la inflación, vas pagando cada vez más ganancias y esta operación de pinzas hace que vos cada vez pagues más. Y fíjate vos que estos dos impuestos son los que tienen un componente altísimo en cuanto a la recaudación impositiva argentina. El 45,6% de lo que se recauda en impuestos es del IVA, que ya lo hemos comentado varias veces, es un impuesto regresivo y absolutamente injusto, porque el IVA es un impuesto a través del cual, no sé cuál será la persona más rica de Córdoba, el empresario más rico de Córdoba, va y compra un kilo de café y paga una determinada cantidad de IVA. Y una persona de una villa de emergencia va y compra un kilo de café y pagan exactamente igual. O sea, hay una transferencia de los sectores de menores recursos hacia los de mayores recursos a través de este impuesto regresivo que tiene una tasa altísima del 21% y que no ha habido gobierno que no haya llegado diciendo vamos a modificar el sistema impositivo arrancando el IVA. Fundamentalmente este gobierno que llegaba con aquel rótulo de un gobierno progresista que iba a generar un sistema impositivo tal de que iba a modificar una constante en la historia impositiva argentina, que los sectores de menores recursos tenían un peso mayor que los de mayores recursos. Pero esto no solo no se ha cambiado, sino que se ha acentuado. Y el otro tema es ganancias ha pasado a ser el segundo impuesto en cantidad de recaudación, con un 30% más o menos de lo que se recauda impositivamente es ganancias. Es del impuesto de las ganancias, que también ha sido distorsionado porque dejó de ser un impuesto a las ganancias para transformarse en un impuesto al trabajo, digamos, los sueldos que pasan una determinada cantidad, más o menos 15.000 pesos en bruto, o sea, de 10.000 pesos de bolsillo para arriba, ya un trabajador puede llegar a estar pagando ganancias y en algunos casos una suma bastante considerable. Bueno, como se verá, esta presión que decíamos del 37%, o sea que casi del 40% de lo que Argentina genera en concepto de bienes y servicios, el Estado lo recauda en impuestos, no necesariamente está acompañado de una prestación estatal eficiente. Nuestras rutas no son las mejores, no tenemos esas super autopistas iluminadas con 60 carriles, los hospitales vos llegás y no es que tengan todas las prestaciones y 60 quirófanos abiertos y todas las 24 horas atendiendo, y la calidad educativa fundamentalmente en las escuelas públicas tiene alguna que otra falencia. En definitiva, esta fortísima presión impositiva incrementada en los últimos años parece, al menos parece, no estar muy correspondida por la prestación del Estado. Sí, ¿no? Son malos los servicios y además hay que garpar aparte. O sea, porque vos pagás impuestos para el sistema de salud y además muchos pagan obra social. O sea, pagan dos veces. Pagás impuestos para sostener educación y además se pagan escuelas privadas y o cooperadoras y hay los útiles y los guardapolvos, etcétera, etcétera. Se paga también ahí por educación. Pagás justicia. Pero si pagás impuestos para mantener un sistema de justicia. Pero cuando te toque ir a la justicia tenés que pagar abogados y tasas de justicia, etcétera, etcétera. Entonces en muchos casos hay dobles imposiciones, además de que el servicio, creo que fuiste benévolo, es pésimo. El servicio que presta el Estado es pésimo. A mí me encantaría que fuéramos Escandinavia. Yo decía, bueno, la presión tributaria de Finlandia o de Noruega es el 50%, sí, no el 37%. 48% bueno, de Dinamarca. Ok, pero presta servicio.
y no tenés que poner un peso. Y los transportes públicos son maravillosos, las escuelas son públicas y son maravillosas, la salud es pública y es muy buena. Tienen problemas en general todos los países, aún los desarrollados con temas de salud, pero es buena. Pero acá no solo no son buenos, son muy malos los servicios brindados desde ese punto de vista. Tenés que ver, pero el tipo que va a los hospitales públicos, la verdad que pobre. Y pese al enorme esfuerzo que muchas veces hacen los mismos profesionales de la salud con falencias en los equipamientos y demás. Sí, sí, y la distancia que existe entre el sistema público, en lo educativo, en el sanitario y demás, con el privado es en algunos casos abismal, ¿no? Y cada vez peor. Y cada vez peor, y un Estado que, como decíamos, cada vez recauda más. Bueno, gracias Roberto, Nos muy vemos amable. mañana. Noticias.